smash, you squish, you mash, you chew you up for brunch, and finish you off for dinner or lunch. Munch, munch, dinner or lunch, munch, munch, dinner or lunch. Hola a todos, bienvenidos a Filosofía Clase B, yo soy Oscar. Vamos con un respondiendo comentario de los que normalmente subo los lunes. Esta semana lo pasé para el martes porque ayer, 1 de mayo, fue el Día del Trabajador Socialista. Un feriado que existe únicamente para tratar de hacernos creer que existe algún zurdo que trabaja. Maravillosa jugada. Deberíamos tomar la idea y empezar a festejar otras cosas que tampoco existen. No sé, podríamos celebrar el día del tipo que dejó a la mujer para casarse con la amante. Está buena la idea. Estuve viendo el especial 200.000 suscriptores del Picalibro. Felicitaciones a Fernando, felicitaciones a los 200.000 seguidores de su canal. Me llamaron la atención un par de cosas. Comentaba la dificultad de reconciliar la calidad con la popularidad en la divulgación de filosofía. Ponía el ejemplo de Polizón y Náufrago, que es canal que está a tope con la calidad, es de lo mejor que hay en castellano. El algoritmo no se lo recomienda prácticamente a nadie, su canal. Y es difícil este balance. Yo creo que, para empezar, yo no creo ser un divulgador de filosofía. Creo que eso es... Para empezar, no soy licenciado en filosofía. Vamos a lo básico. Y además creo que eso es un aspecto de filosofía de película y no lo que es todo el canal. No sé qué es filosofía de película, pero creo que eso es solo un aspecto, no es todo. O sea, lo estoy viendo hasta cierto punto, lo estoy viendo de afuera esta cuestión. Y creo que, como dice el colega de Unboxing Philosophy, creo que por mucho tiempo la filosofía estuvo guardada en cajas. No tuvo intención de popularizarse porque se pensaba que las cuestiones que trata la filosofía eran de nulo interés para la mayoría de las personas. Entonces no hubo un interés en divulgarla. En cambio, la divulgación científica es algo que arrancó ya desde el siglo XIX. Arrancó mucho antes. Verdadera divulgación de filosofía creo que no empieza a haber hasta la época del internet. Sin dudas hay precedentes, pero prácticamente no había nada antes. Y creo que la divulgación de filosofía está transitando el mismo camino, simplemente que viene atrasada. Para bien, porque no me gusta dónde se fue la divulgación de científica. La divulgación científica empezó siendo un científico de nombre que escribía un artículo periodístico o un libro explicando alguna teoría, pero para que la entendamos todos, explicándola en lenguaje sencillito o básico. Y seguía siendo algo altamente técnico, seguía teniendo pocos lectores esas obras. Más que nada lectores motivados más que nada por el apellido del autor. Después vinieron o bien escritores de ciencia ficción con alguna formación científica, como el químico Isaac Asimov, o científicos de poca monta, pero con una gran habilidad retórica, con una gran capacidad de llegarle al público, como el astrónomo Carl Sagan, que empezaron a hacer algo más simple, más básico todavía que lo que se llamaba antes divulgación científica, pero que la puede entender todo el mundo, que le llega a cualquier persona. Eso todavía podemos decir que tenía algún sentido, que tenía algún valor. El problema es que lo que vino después de eso es lo que se llama la ciencia pop, donde el espectáculo es todo. Son shows, la ciencia pop es un show que tiene como pretexto explicar alguna cuestión de ciencia o divulgar alguna cuestión científica o explicar cómo se hace un experimento, y esto es casi algo que estorba en la ciencia pop.
Tenemos los cazadores de mitos, que dentro de todo siguen siendo de lo mejor. Canales como Vsauce o Veritasium en YouTube. Y estoy citando lo mejor, donde es algo que está bien, es entretenido, pero no sé qué, no mucho más que eso. Y yo creo que la divulgación de filosofía va a transitar el mismo camino. Los primeros divulgadores eran youtubers, que los primeros youtubers que hicieron divulgación científica fueron gente que te agarraban una planilla, una pizarra blanca, un marcador y te explicaban, bueno, te voy a explicar con unos gráficos la filosofía de Kant en media hora, para muy básica para que la entendamos todo. Es lo que era la divulgación científica al principio del siglo XX. Y después empezó a venir ya algo más más básico, más visual, más entretenido. Y lo que me temo es que después va a terminar en la ciencia pop, en la filosofía pop. Y espero que tarde mucho eso en llegar. Pero es inevitable. Si te pones a perseguir el algoritmo de YouTube o de la red social que sea, en algún punto terminás siendo Dross. Si vas a ponerte a perseguir el algoritmo, en algún momento tenés que terminar en los 7 filósofos más perturbadores de la Deep Web. Es así. Me preguntó Fernando también si me considero un cínico en el sentido filosófico del término. Lo voy a parafrasear. Creo que tengo una actitud cínica. Yo creo que no se puede ser cínico, para evitar el malentendido, no se puede ser antisténico no se puede suscribir las ideas de la escuela de Antístenes en sentido estricto, de modo puro en el siglo XXI. No se puede, porque esas ideas formaban parte de una cultura que ya no existe, y especialmente formaban parte de un contexto político que es completamente distinto al actual. El cinismo no fue solo el antistenismo, si se quiere, o cinismo no fue solo una escuela filosófica, fue también una actitud y una postura política. A ver, yo no me voy a poner en mi canal a decir los clanes patriarcales tienen que ser abolidos, la ley del Estado Nacional debería regir en todo el territorio. Ok. No sé, supongo que hay 4 o 5 países en el mundo donde ese discurso todavía tendría sentido. Pero en realidad el 97-98% de los países del mundo de hoy se rigen como querían los cínicos que se rigieran las ciudades-estado. O sea, no tiene ningún sentido. Sobre todo ese aspecto de la filosofía de Antístenes. Ese aspecto que podríamos llamar militante, ese aspecto enfocado a la situación política puntual, porque surgió en un mundo completamente distinto, en una situación completamente distinta, no es la del mundo de hoy. Lo que se puede es tener una actitud cínica, una actitud antisténica. Se puede buscar uno ser lo más autónomo posible en su vida. Se puede rechazar toda forma de argumento de autoridad. Ese tipo de cosas. Se puede tener una actitud similar a la que tenían los filósofos. Que esta anécdota seguramente falsa, pero se puede tener una actitud de decirle al poder: correte del medio que me está tapando el sol. En ese sentido se puede ser un cínico en el siglo XXI, no en otro sentido. Fernando lo dice esto de los cínicos, que él dice que de los estoicos, que dice que él tiene una actitud estoica y que hay pensadores modernos con actitud estoica.
pero que un moderno no puede ser estoico, estoy totalmente de acuerdo. Por la misma razón no puede ser antisténico, no puede ser cínico, un moderno, en sentido estricto. Me preguntan qué pienso del reboot que se va a hacer de Harry Potter. Aparentemente sería una serie de 7 temporadas, wow, que arrancaron ambicioso, cada una dedicada a un libro. Piensa hacer una adaptación fiel. Yo si era la plataforma le daba luz verde, pero hacía este proyecto. Por ahí, por ahí con alguna red de seguridad, de bueno, vamos a filmar una temporada y después vemos. Pero los fans de Harry Potter tienen una actitud ambigua hacia las películas, porque por un lado les han gustado, no son la base de fandom, el fandom de los libros no odió las películas mayormente, pero tampoco les parecieron una adaptación fiel. Ok, está bien, están buenas las películas, pero me quedé con las ganas de ver las películas de Harry Potter. Así que tenés un público para esto. Y tenés que filmarlas ahora, porque no, en 10 años más no sé si lo seguís teniendo ese público. Sin dudas hay una base de fan para esto. El problema es que ya sabemos que probablemente la primera prioridad sea que Harry Potter sea negro y todo el resto no importa, esté filmado totalmente sin ganas como Los Anillos del Poder. Es muy probable. En esto que Hermione sea Hernán Mayori que es que es transgénero. Esta va a ser, si lo firma Netflix, olvídate, esta va a ser la primera prioridad. Pero en principio tiene sentido el proyecto, hay un público para esto. Me dicen que en el cine peruano hay películas ambientadas en la América precolombina, mayormente basadas en leyendas locales. No sabía esto, gracias por el dato. Me comentan también que otro problema para ambientar una película o novela en la América precolombina es que es una sociedad que nos es totalmente ajena. No estoy de acuerdo con esto. No, para nada. Hombre soy, nada de lo que es humano me es ajeno. No me acuerdo quién lo dijo, pero lo dijo muy bien. Yo no creo que haya ninguna cultura que no sea totalmente ajena, donde no se pueda contar una historia que no tenga un valor universal. No estoy de acuerdo con esto. Hay unos tipos en lo que hoy es Bolivia, en lo que hoy es la República de Bolivia. Hay unos tipos que hay una etnia que los quisieron convertir en vasallos de los quichuas, y el imperio, el Tiahuantin, no me acuerdo cómo se llama, cómo le dicen los expertos, que es el nombre propio del imperio quichua, lo voy a llamar el imperio quichua. El imperio quichua se regía por un sistema era una especie de feudalismo burocrático. O sea, el vasallaje era sobre la tierra y no sobre los hombres, algo así. No conozco mucho de este periodo histórico. Bueno, y estos tipos le dijeron, ok, que la tierra quédatela, metétela en el culo. Se fueron a vivir en balsas al medio de un lago. Y crearon toda una cultura de gente que vivía en balsas y que se dedicaba a cazar aves o tener aves de corral. Obviamente no podías tener una vaca arriba de... No había vaca, pero bueno, una llama, ponele, arriba de una balsa. Se dedicaron a hacer una especie de técnica de cultivo, de pescar. Y esos tipos están todavía ahí. Más que nada es algo que hacen para currar turistas. No es que realmente sigan viviendo así, pero sobrevivieron a los quichuas, sobrevivieron a los españoles. Esa es una historia interesante. Es un puñado de rebeldes enfrentándose a un imperio. Es Star Wars. Tenés un puñado de rebeldes enfrentándose a un malvado imperio expansionista.
¿Qué puede haber más universal que eso? ¿Quién no va a encontrar esa historia interesante? No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo con que no haya no haya historias interesantes para contar porque esa cultura nos es totalmente ajena, no lo creo. Qué sé yo, Apocalipto es duro de matar. Es un tipo defendiendo a su familia de un malvado, de una malvada tribu, de una malvada ciudad maya. Es duro de matar. Es, no, no estoy para nada de acuerdo. No estoy para nada de acuerdo con esto. Está bien, duro. Eh, Apocalipto no es precisamente no tiene precisamente un gran rigor histórico, pero se pueden contar historias. Se pueden contar historias. Me dicen que en el cómic de Argentina, Nippur de Lagash y Gilgamesh son de la antigua Mesopotamia. Es verdad, sobre todo Nippur de Lagash. Gilgamesh el Inmortal es verdad, es sumerio. Pero creo que transcurre, el primer episodio transcurre en Sumeria. Después va las guerras napoleónicas, la antigua Roma. Es la historia de un inmortal. Es verdad, pero bueno, pero son excepciones. No, cíteme 10 películas de romanos sin parar a respirar. En cambio, me recomiendan una película que está ambientada en la sociedad maya, donde cuando los mayas son italianos pintados con betún. Le voy a pegar un vistazo a esta a ver qué tal está. Me dicen que en varios de mis videos le han puesto notas de Wikipedia ampliando algún concepto o remitiendo al artículo de Wikipedia. Sí, a mí me lo muestra si entro como filosofía de película a filosofía clase B, o si entro como filosofía clase B a filosofía de película, pero no te lo muestra si entras con la cuenta del tipo que subió el video. O sea, la intención es claramente de que el tipo que subió el video no se entere de que el video tiene esas etiquetas. Gracias por avisarme. Qué delicia que es Google. Qué gente que se hace amar. Y encima una está mal. En un video donde comento sobre el terraplanismo, tiene el artículo de Wikipedia: el terraplanismo, ¿cómo se llama? Una creencia precientífica de que la Tierra era plana. Precisamente el punto del video era que el terraplanismo no fue una creencia precientífica como cree mucha gente, incluyendo los ignorantes que escribieron el artículo dedicado al terraplanismo de Wikipedia. Por el contrario, buena parte de los mejores astrónomos de la antigüedad eran terraplanistas, y no porque eran tontos y no habían leído la Wikipedia. Era porque no es tan obvio como cree mucha gente que demostrar que la Tierra es una esfera. Porque prácticamente ninguna observación astronómica tiene ninguna diferencia. No era tan obvio. O sea, está mal la corrección que metieron en el Zócalo. Si ya de por sí corregir a alguien es de dudosa educación, cuando uno corrige generalmente lo disimula con una pregunta. Me parece que 7 por 6 no es 42, sino 44 como dijiste vos, me parece. Generalmente es de buena educación disimularlo con una pregunta. Pero que además que el que te corrija está equivocado, ya es, además de maleducado, es un completo imbécil. En fin, es lo que hay. Es lo que hay. Me preguntan qué pienso de la película Network de 1976. Esa película trata un tema puntual que de su tiempo y de su sociedad, por eso no ha envejecido muy bien. En Estados Unidos las cadenas de televisión tenían que tener un cierto porcentaje, creo que era el 25%, no recuerdo bien esto,
un cierto porcentaje de su programación tenía que estar calificada como de uso público, de interés público, de utilidad pública. Los noticieros formaban parte importante, la parte principal de la programación de utilidad pública, de servicio público de las cadenas. En 1976 se preguntan qué pasaría si una cadena, una network, pasara el noticiero a la sección del espectáculo. ¿Cómo sería un noticiero que está pensado como un show, como un espectáculo para ganar espectadores, para vender publicidad, como cualquier otro show televisivo? Bueno, esa ley se derogó en los 80, creo que en el 85, no me acuerdo tampoco la fecha exacta, y se quedó corta. Network es una sátira que se quedó corta ante la realidad. La realidad fue todavía más grotesca que lo que muestra esa película. Película interesante, una película interesante que tiene estas sátiras que te dejan pensando, sobre todo cuando ya sabes lo que pasó en la realidad. Cuando ya sabes que esa película se quedó corta ante la realidad, es interesante, te muestra, te da que pensar. Pero el problema es que no es un grupo de rebeldes peleando contra un malvado imperio, no es una historia universal, es algo muy puntual de su fe, de la fecha en que fue filmada y del país en que fue filmada. Por eso no ha envejecido muy bien, es más bien una cuestión de... A pesar de que es una película que ganó el Oscar, es una especie de película de culto que ve muy poca gente. Porque no es universal. Pasa también con algunos escritores que son muy prestigiosos, muy populares en su país, pero casi no los han traducido a otras partes porque ¿de qué carajo está hablando este tipo? Pasa esto. Me comentan sobre Peter Pan. Me dicen si voy a reseñar una película del 2003, la serie animada. No, me vi 3 películas de Peter Pan. Tuve suficiente Peter Pan para el resto de la cosecha. Basta. Alguien me comenta que sobre el Nunca Jamás, que es una isla en medio de un océano. ¿Y qué hay en ese océano? ¿Por qué no se largaron a explorar? Podés contar 1000 aventuras. Básicamente el mundo mágico es un grupo de niños que viven como homeless en una isla con piratas que quieren, escondiéndose todo el tiempo de unos piratas que quieren matarlo. Y la magia se reduce básicamente a que pueden volar. ¿Sí? Sí, la verdad que nunca fui fan de Peter Pan. O sea, entiendo que algunos psicólogos lo hayan tomado como una metáfora excelente para describir a cierta clase de psicópatas, pero nunca fui fan de esa historia. No me atrae Peter Pan. No me interesó ni de niño. Lo que ocurre con Peter Pan es creo que lo mismo que ocurre con el fantasma de la ópera. Como cada nueva versión es todavía peor que la anterior, la película original, la película muda de los 1920 es considerada por mucha gente una obra maestra del cine. No lo es. Lo que pasa es que cada remake es peor que la anterior. Entonces, bueno, la original por comparación, termina pareciendo una obra maestra. Es una especie de efecto señuelo esto. Creo que con Peter Pan pasa lo mismo. Como cada nueva versión es todavía peor que la anterior, parece que la historia original es una joya insuperable. No lo es. No me pareció, nunca me pareció gran cosa la historia de Peter Pan. Punto. Ni hablemos de todas las aberraciones que hicieron después.
En otro orden de cosas me preguntan si pienso que el yuan se puede convertir en la moneda mundial. No, no. Eh, Creo que el dólar puede llegar a ser sustituido por una canasta de monedas que, que se consideren más sólidas que depender de una sola moneda, cuando esa moneda está emitida por un país gobernado por gente como Kamala Harris. Entonces, eso sí me lo creo, pero el yuan no. Para empezar, en China no tiene la importancia económica que cree mucha gente que tiene. Y además, su moneda es básicamente una moneda feudal con esteroides. Es algo que tiene un valor totalmente arbitrario impuesto por el Estado. No es una moneda que inspire ninguna... Por lo tanto, el Estado puede cambiar su valor en cualquier momento. No es una moneda que flote libremente. No me imagino a nadie confiando en esa moneda. Y la moneda es antes que ninguna otra cosa confianza. La moneda tiene que inspirar confianza antes que ninguna otra cosa. Un amigo mío dice que la moneda, que el dinero es poder militar abstracto. Tiene sentido, tiene sentido. O sea, detrás del dólar están los portaaviones de Estados Unidos, está el complejo militar industrial, está el sistema bancario internacional. Por eso te inspira confianza esa moneda. El yuan no inspira confianza. Detrás del yuan está el Partido Comunista Chino. Y no conozco a ninguna persona en el planeta que asocie al Partido Comunista Chino con la palabra confianza. No son precisamente gente muy confiable. Me preguntan, ¿por qué se sigue viendo... ¿Por qué sigue siendo interesante el ajedrez de élite habiendo ordenadores que son a un jugador de clase mundial como Ding Liren, lo que Ding Liren es un aficionado de club? Porque no es la misma clase de juego. Los ordenadores tienen una capacidad de cálculo brutal, inhumana, pero nada más. No es el mismo atractivo de ver a un jugador de élite pensando un plan y ejecutando su plan con la precisión de un ballet. Eso es mucho más atractivo. Por ahí se pierde de ver un par de jugadas inhumanas, sí, pero son más bien una curiosidad esas jugadas. No es algo que a un ajedrecista experimentado le importe mucho. O sea, por ahí en una partida Dean Liren contra Neponiachi, el módulo te dice mate en 18 y te muestra una combinación delirante de que no hay modo que la vea un humano, que la encontró por fuerza bruta de cálculo, porque no hay ningún procedimiento de inferencia lógica que te lleve a encontrar esa jugada. Y el humano te la va a mirar y va a decir, mirá qué interesante. El ajedrecista experimentado te va a decir, qué curioso. Ok, volvamos a la partida. O sea, sabes que no lo van a jugar eso. Entonces te interesa ver qué están haciendo, cómo están tratando de desempeñar su plan. Por eso sigue siendo interesante el ajedrez de élite. Porque no es la misma clase de juego. No es la misma clase de juego. Hay algunas jugadas que son interesantes porque están en el límite de ser jugadas de máquinas o ser cosas que puede ver un humano. Por ejemplo, en la última ronda del match, en la última ronda me refiero a la partida 14, a la última de las pensadas, no de las rápidas, B6 de las blancas, B6 de Dean Liren, es algo que muy difícil de ver para un humano. Es muy difícil, pero es posible, y prueba de eso es que Dean Liren la vio. No sé cómo, pero la vio. El 99% de los mortales se nos hubiera escapado esa jugada. Pero
Esas son por ahí las interesantes, las jugadas de... Mirá, sobre todo para ver la partida en vivo, la ves con el módulo, mirá, el módulo dice B6 en esta posición. ¿La verá? Ese es interesante. Pero cuando es... Tenés que poner una pieza en una casilla para que sea capturada, después sacrificar la dama, después hacer mover con el rey 4 jugadas en rombo y volver a quedar en la misma casilla, bailar la danza de la lluvia y jugar una torre a... No hay modo, el único modo que podés encontrar esa jugada es por fuerza bruta de cálculo. Entonces, pero precisamente por eso no son jugadas interesantes, porque sabés que ningún humano la va a ver, porque no hay ningún proceso de pensamiento lógico que te lleve a eso. Desde luego las aplicaciones prácticas de este tipo de máquinas van mucho más allá de jugar al ajedrez. Hay cuestiones donde me importa un bledo cómo encontraste la jugada. Por ejemplo, encontraste una cura para el cáncer que es completamente extraña a cómo funciona la medicina en cualquier cultura conocida en la historia. Tengo una pregunta: ¿funciona? Es lo único que me interesa saber. Y eso va a ocurrir dentro de no mucho. Vamos a llegar a tener máquinas que puedan hacer cualquier tarea que hace un humano mejor que un humano, pero de modo que no puede competir el humano. Quiero un humano que tenga el poder de decisión ahí al lado. Eso seguro. Y va a haber un problema. De esto hablaba también Fernando el Picalibro en su directo. Hablaba de que las inteligencias artificiales van a producir la estupidez natural. Van a volver a estúpidas a las personas porque como el trabajo intelectual lo va a hacer del mismo modo que los músculos de un hombre del siglo XXI no tenemos la misma musculatura que un hombre del siglo XIX porque hacemos mucho menos trabajos manuales. Cuando las tareas intelectuales estén en manos de máquinas, la gente va a empezar a dejar de pensar. Y esto yo ya lo he visto en algunos casos. Por ejemplo, en los torneos de ajedrez no hablo de jugar al ajedrez, hablo de cómo se organizan los torneos. Un método muy popular se llama el sistema suizo, que es un algoritmo que te empareja más o menos con uno que está a tu mismo nivel. O sea, estás siempre jugando con un rival que está más o menos a tu mismo nivel, salvo en la primera ronda. Lo cual lo vuelve muy interesante. Se hacen muchísimos torneos organizados con el sistema suizo. Bueno, en algún momento alguien creó un programa de computadora que lo automatizó al algoritmo del sistema suizo. Las computadoras no son otra cosa que eso, son máquinas que automatizan un algoritmo que lo podés hacer, o sea, todo lo que podés hacer con una computadora, en teoría, en principio lo podés hacer con papel y lápiz. Todo lo que hace una computadora lo podés hacer con papel y lápiz. Todo. En principio, ¿no? Desde luego, algunas cosas como qué sé yo, alguien calculó que calcular el set de Mandelbrot al nivel que se lo ha hecho con computadoras, si lo hicieras con papel y lápiz tendría que envolver la tierra, una hoja de papel. Bueno, no es viable, pero en principio es posible. A eso me refiero. En principio es posible. Y pasó que en un torneo 2010, por ahí no me acuerdo la fecha exacta, una jugadora acusó a los organizadores de estar haciendo trampa, de estar poniendo las rondas a dedos.
Y esto, oh, no, que esto, que él, esto se armó una polémica, pero una discusión en un foro de ajedrez. Se armó una discusión donde no se estaba tocando el tema de si lo que decía tenía sentido. Yo agarré, ok. Agarré las rondas de. Agarré las rondas de ese torneo. Me puse a calcular cuál era la probabilidad de que esos emparejamientos se hubieran dado por casualidad. Y comenté, tiene razón. Tiene razón. Están puestos a dedo. Es totalmente inviable lo que estaba pasando. Y alguien me respondió, ¿y cómo hicieron? ¿Le tiraron unos dólares a la computadora? Así con... O sea, a ver, ¿cómo hicieron para engañar a la... No, no hace falta. Simplemente tenés que adulterar el generador aleatorio de número para que los resultados de los sorteos, porque el algoritmo del sistema suizo incluye sorteos, tiene que... los pones a dedo. Es lo único que tenés que hacer, adulterar el generador aleatorio de números. Y recibí varios comentarios sarcásticos del tipo, ahora el sistema suizo tiene sorteos, va a haber que ir con un cubilete con dados a los torneos. Sí, por cierto, cuando se corría el algoritmo a mano había un cubilete con dados para hacer los sorteos. Cuando el algoritmo corría a papel y lápiz se tenía un cubilete con dados. En los torneos de ajedrez, sí. Me llamó la atención esa combinación de ignorancia vacuna con absoluta confianza en lo que estaban diciendo sobre un tema del que no sabían. O sea, me llamó la atención esa especie de efecto Dunning-Kruger, pero creo que no es el efecto Dunning-Kruger en sentido estricto. Me llamó la atención esa combinación de incompetencia y total confianza en lo que estaban diciendo, porque how dare you, ¿cómo te atreves a poner en duda la computadora? Como si la computadora no fuera una máquina y detrás de toda máquina no hubiera un ser humano con buenas probabilidades de adulterar la máquina para sus propios intereses. O sea, ¿qué? ¿Ustedes creen que el almacenero que tiene adulterada la balanza es más honesto cuando usa una computadora? Por supuesto que detrás de toda máquina hay un ser humano, y un ser humano con intereses, y probablemente un ser humano deshonesto. Pero no, como si fueran las computadoras fueran ángeles y no máquinas. Y esto procede de la ignorancia de cómo funciona. La mayor parte de las personas lo que está viendo de cosas como ChatGPT es lo que le metes y el resultado que sale, el input y el output, y nada más. No está viendo cómo funciona, no está viendo qué pasa adentro. Algunos lo llaman a esto la caja negra, otros lo llaman la habitación china. No estás viendo qué ocurre adentro. Y ese no ver qué ocurre adentro, pero ver que los resultados son asombrosos, es la base de toda superstición. La superstición es es el producto de la combinación entre la ignorancia y el asombro. Por eso nuestros antepasados tenían un montón de supersticiones respecto de los relámpagos. Nosotros, como sabemos lo que es la electricidad, el relámpago te puede sobresaltar, te puede asustar, pero sabemos lo que es. Entonces no nos genera un temor supersticioso. Nos genera un temor porque sabemos lo que es. Nos genera un temor racional práctico, pero no no el temor supersticioso que le producían nuestros antepasados. Ese temor supersticioso hoy en día se está trasladando a las computadoras. Alguien me dice que vio una entrevista a Rod Serling, el principal creador de Twilight Zone, donde le hablaban de lo complicado de los argumentos de su serie. Decía, me niego a aceptar que el americano promedio es un mongoloide, decía. Le llamó la atención ese término en una entrevista televisiva. Sí, era
Mongoloide es un término bastante desafortunado, es un resabio de la teoría racial, pero sobrevivió el término aunque sobrevivió a la teoría que le dio origen y había pasado a mediados del siglo pasado, había pasado al habla popular queriendo decir es un pelotudo. Los buenos viejos tiempos donde la gente no tenía el pudor de las palabras sino el pudor de las acciones, al contrario de lo que ocurre en nuestros días, donde el régimen nazi de Bruselas se puede jactar públicamente de estar exterminando sistemáticamente a las personas con síndrome de Down, pero llegás a usar esta palabra en una entrevista televisiva y tenés una turba con antorchas y tridente en la puerta de tu casa. Las antorchas para encender los porros, por supuesto. O sea, las acciones no importan, importan las palabras en nuestra época. En la época de 1959, por suerte, era al revés. Lo que importaban a las acciones, no las palabras. A pesar de, repito, la palabra me parece bastante desafortunada. Me dicen, hablando de Roma, me dicen, si la palabra machismo no significa nada, ¿cómo le llamarías a un hombre que piensa que toda feminista es una prostituta? Bien informado. Me preguntan si vi el tráiler de un videojuego que está acusado de ser demasiado realista. Sí, lo vi, parece un metraje de policías en acción. Yo creo que esto no tiene la importancia. Esta discusión ya existió en el cine. Si uno ve películas viejas, ve que la violencia es mucho menos realista. Que, sobre todo en show televisivo y cosas por el estilo, la violencia está representada de modo mucho menos realista. Hay una bullshit de artes marciales donde pegarle un golpecito en la nuca a una persona provocaba que se desmaye. No, las balas no provocaban, nadie sangraba ante los disparos. Después se empezó a representar de modo mucho más realista o incluso se fue al irrealismo en sentido opuesto. Las balas de hoy pues, son bombas atómicas, son bombas que desarman el cuerpo. Las balas no hacen eso. La verdad que yo creo que esto no tuvo la importancia que se le da. Creo que no tuvo la importancia que se le da. Creo que es mucho más importante el marco de pensamiento y que creo que es mucho más importante creo que es mucho más dañino, es mucho más nefasto una representación de la violencia como algo divertido, como algo heroico, como algo que tiene algo bueno, aunque las balas no hagan sangrar, que no una película de un slasher donde te dejan bien en claro que el asesino es un loco o un monstruo. No. No me parece que sea el punto importante. No me parece que sea el punto importante. El realismo en que está representado un tiroteo. Me parece que ese no es no me parece que sea lo principal. No me parece que sea lo principal. Me preguntan, ¿por qué? Me preguntan sobre la teoría que dice que Wall-E es una película satánica. A pesar de que mencioné varias, pero todas las preguntas fueron acerca de Wall-E. Bueno, si buscan Wall-E satanismo, Wall-E es el diablo, se van a encontrar con varios videos que explican esta teoría en detalle. Yo voy a ser muy lacónico. Wall-E tiene una clara inspiración en el mito de la expulsión del paraíso. Hay un personaje que se llama Eva, o sea, más claro el agua. Entonces, como es básicamente una historia de amor, uno piensa por sentido común, ok, Wall-E es Adán. Pero cuando lo piensa un poco mejor, se da cuenta de que no, que Wall-E no es Adán, Wall-E es la serpiente.
Wall-E es un ser que viene del infierno, viene de un lugar infernal donde que está desierto en su momento y se mete a escondidas en un lugar paradisíaco para llevarse a la gente, para que esa gente que estaba en ese lugar paradisíaco sean expulsados de ese paraíso y vayan al lugar infernal donde se dediquen a cosechar, a cultivar la tierra y ganarse el pan con el sudor de su frente. Y me dirán, bueno, ¿no te parece que estás sobreinterpretando una película de Pixar sobre robots enamorados? Puede ser, pero el hecho de que haya un personaje llamado Eva te indica claramente que todo este subtexto lo pensaron, que no es que está ahí por casualidad. O sea, hay un personaje que se llama Eva, quiere decir que esto lo pensaron. O sea, da que pensar. ¿Lo estoy afirmando? No. Estoy diciendo que da que pensar, Wall-E. Wall-E es una de las que me da que pensar. Pleasantville es otra. Pleasantville es otra. El Valle de las Muñecas, hoy bastante olvidada, son películas que te dan que pensar. Me dicen, ¿el patriarcado sería una teoría de conspiración? No, es una palabra hueca que no significa nada. Salvo que estés hablando, salvo en un texto de antropología donde estén hablando de una verdadera sociedad patriarcal. Como discurso ideológico, el patriarcado es el imperialismo, el capitalismo, el neoliberalismo, son palabras huecas que no significan nada. Se puede meter y sacar cualquier cosa de esas palabras. En cambio, la cultura de la violación sí es una teoría de conspiración, es la más delirante de todas, porque es la que tiene el mayor número de conspiradores. Es una teoría que dice que la mitad de la humanidad ha estado conspirando en secreto en contra de la otra mitad durante siglos. A ver, ¿alguna vez trataron de organizar un asado sin que se entere uno que les cae antipático? Y cuando hacen el asado, uy, ¿quién lo invitó a este? Viene de todo modo. ¿Cómo diablos puede conspirar la mitad de la humanidad contra la otra mitad? Tendría que haber toda una internet secreta para comunicarnos entre nosotros. Te meme que lo vi en Twitter. ¡Cállate! Esa es la más delirante de todas las teorías de conspiraciones. Y si alguien me dice, ¿se enseña en las universidades? Sí. Es un disparate mayor que el terraplanismo. Repito, la cultura de la violación es un dislate mayor que el terraplanismo. O sea, yo no me rijo por el criterio de disparate es lo que no está aceptado por la ciencia oficial, lo que dice la ciencia es verdadero. Yo no me rijo por ese criterio. Para mí un disparate es un disparate. Forme parte del pensamiento oficial, forme parte de la heterodoxia. Un disparate es un disparate. Este es un disparate mayor, la cultura de la violación es un disparate peor que el terraplanismo que se enseña en las universidades. Alguien me dice que si alguien sabe todos los detalles de una conspiración, entonces tiene que ser parte de ella. Buen punto. Buen punto. No, que los reptilianos se reúnen en una habitación secreta donde han decidido un plan en 4 etapas. Pará un poquito. ¿Vos cómo sabés esto? Buen punto. Por eso, yo como no estoy en el estofado, salvo en la cultura de la violación, calladito, no digan nada. Es la única conspiración de la que formo parte, pero como no formo parte de la conspiración de los reptilianos para esclavizar a la humanidad, yo qué sé si es verdad o no. Por eso en mi video sobre las teorías extrañas que circulan en internet, me limité a decir, esta tiene sentido, esta puede ser, esta es una completa locura.
Nada más, porque no estoy en la joda. Eh, Waldo Cajé, saludos, me dice si que me extiendo un poco más con que la teoría, con la tierra de la teoría del lado, la tierra hueca, que nosotros estamos del lado de adentro, y qué tuvo que ver esto con el radiotelescopio. La teoría dice, no conozco los detalles, dice que la curvatura del horizonte es una ilusión óptica. En realidad el horizonte se curva, pero se curva para arriba. Y el cielo azul es en realidad el océano, que está el océano del otro lado. No me pregunten por qué no se ven los continentes. Y los astros, las estrellas y el sol, la luna, son una especie de bola de espejos que está en el centro de la Tierra, girando. Y eso es el día y la noche. ¿Y por qué lo vemos como que cubre todo el cielo? Supongo que es otra ilusión óptica. No tiene el más puto sentido. Esta teoría la creían varios científicos nazis y creían que, por lo tanto, desde Berlín, Inglaterra no estaba abajo del horizonte, sino que estaba a unos 30 grados, unos 20 grados para arriba del horizonte, y por lo tanto podías usar un radiotelescopio para escuchar las transmisiones de radio de la Armada Británica. Y esos tipos, con esa idea delirante, fueron importantes colaboradores en desarrollar el radiotelescopio, que ya se había inventado, no fueron los inventores, pero aportaron bastante para desarrollarlo. El universo es extraño. Pero no, esa es una teoría completamente delirante. La comenté porque era, obviamente, de las más delirantes de todas las que comenté. Lo que pasa es que me pareció divertida, por eso la comenté. Me dicen, ¿qué pasa con un hecho histórico que sí sabemos que es distinto que la explicación oficial? Sabemos que la explicación oficial es mentira. Bueno, pero acá hay documentos que contradicen la explicación oficial. No es, me saqué de la cabeza que esto es así porque lo digo yo. Como los documentales de Netflix. Mi abuelita me dijo que no crea nada de lo que me cuentan en la historia, en la escuela. Bueno, la historia es lo que a mí se me dé la gana que es la historia. Bueno, eso no es un argumento serio. Hay hechos históricos que en efecto sabemos que lo que enseñan en las escuelas es mentira. Pero tenés documentos que lo contradicen. No es mi abuelita me dijo que no me crea nada de lo que me digan en la escuela. Hay documentos arqueológicos, hay documentos históricos de todo tipo. Y en algunos casos, el historiador puede decir, leer los documentos y decir, no me lo creo. No le creo, estos tipos están mintiendo. Pero tiene que dar una razón. No puede decir, nada, los documentos no me lo creo porque están todos escritos por españoles y los españoles me caen mal. No, ese no es un argumento serio. Ahora, mira, me parece que esto, hay un documento que dice esto, pero me parece que es bullshit. Por estas razones. Por ejemplo, los documentos antiguos que hablan de la campaña de Jerjes contra Grecia dan cifras enormes del ejército de Jerjes, de más de 1 millón de hombres, 4 millones dicen algunos. De modo prácticamente unánime, los historiadores modernos rechazan esas cifras. Y te citan que movilizar un ejército de ese tamaño no era posible para los recursos económicos y poblacionales que tenía el imperio persa, que no era posible movilizar un ejército de 1 millón de hombres con la tecnología del siglo V a.C., y te señalan incoherencias en los documentos. Te señalan que la cantidad de hombres que te dicen que tenía el ejército es incoherente con la cantidad de barcos que te dicen que transportaban la impedimenta y con el tamaño de los campamentos. Ok, tiene sentido en este caso decir, mira, lo que dicen los documentos no me lo creo. Tiene sentido.
Lo que no podés es el argumento. No me creo ningún documento porque los documentos están escritos por gente que miente. Por lo tanto me voy a inventar una fantasía y pretender ya que es una teoría histórica. Ese es el asunto. No es que haya que creerse, qué sé yo, que la Segunda Guerra Mundial fue una pelea heroica por la democracia. No estoy diciendo eso. Hay circunstancias en que sabemos que la historia oficial es mentira, pero tenemos que ir a los documentos que lo prueban. Y cuando no confiamos en los documentos, cuando decimos los documentos son bullshit, la gente mentía en la antigüedad como miente hoy, hay que explicar las razones por las que no creemos en los documentos. Por ejemplo, personalmente leí todo lo que hay sobre la Primera Guerra Servil. O sea, la primera de las 3 grandes rebeliones de esclavos en contra de la República Romana. Leí todo lo que hay. Leí todos los documentos. Y en algunos casos no les creo. En algunos casos digo, no, esto no pasó así. Esto tiene que haber pasado de otro modo. En mi caso tengo la ventaja de que estoy escribiendo una novela, no un documental. Entonces me puedo ahorrar el tener que dedicarle 10 páginas a justificar cada pequeño detalle en donde rechazo lo que dicen los documentos. Pero listo, es una licencia poética y ya. Pero tiene que haber una razón para rechazar los documentos. No puede ser, los gallegos son todos mentirosos, así que me voy a inventar la América precolombina que a mí me salió de los cojones, porque sí. Eso no es un argumento serio. Me preguntan, ¿cuál es el límite entre la autoridad y el autoritarismo? No es un límite en el sentido de que sea una cuestión de grados. Es un completo error creer que el autoritarismo es demasiada autoridad. No, el autoritarismo ocurre cuando no existe ninguna verdadera autoridad. Es lo contrario de la autoridad, el autoritarismo. El nombre mismo autoritarismo es un error. Procede de esta idea de creer que el autoritarismo es demasiada autoridad. Falso. Los regímenes autoritarios no tienen ninguna autoridad y por eso tienen que gobernar por el terror. En una sociedad normal se asume que quienes tienen la autoridad tienen que tener el poder. Quien tiene la autoridad legítima, tiene que tener el poder. Esto es algo que se asume como sentido común. Cuando se considera que no existen autoridades legítimas, entonces, ¿quién tiene que tener el poder? Lo que ocurre entonces es una inversión del orden natural de los conceptos. ¿Cómo se piensa que la persona que tiene, o la organización o la institución que tiene la autoridad tiene que tener el poder? Porque se parte del supuesto de que nadie tiene autoridad, nadie tiene ninguna autoridad legítima. Entonces se asume el principio contrario. Quien tiene el poder tiene la autoridad. Quien tiene el poder tiene también la autoridad. Esta es la esencia de todo régimen autoritario. Desde el de Mussolini hace un siglo hasta las pseudo cuarentenas de estos 3-4 años, de estos últimos 3-4 años. La esencia de todo régimen autoritario es esta. No existe ninguna autoridad legítima y por lo tanto quien tiene el poder tiene la autoridad. Esta es la esencia del autoritarismo. La palabra autoritarismo, que implica que tiene algo que es... El autoritarismo es demasiada autoridad, es un completo error. Necesitamos empezar a pensar en términos que no sean... Tenemos que volver a pensar o empezar a pensar de nuevo. Tenemos que empezar a pensar en las cuestiones sociales, las cuestiones políticas, en un marco de referencia que no sea el de la Ilustración.
Este es un problema que, es decir, donde surge la distinción de izquierda-derecha. Este creo que es el principal problema que tiene la derecha hoy. Tiene un marco conceptual que procede del pensamiento ilustrado y por lo tanto de la izquierda. No necesariamente volver al pensamiento preilustrado, porque no todo era canela en rama, lo anterior a la ilustración, por algo existió la ilustración. Pero sí un pensamiento distinto, un pensamiento al margen del marco conceptual que establecieron autores como Rousseau. Por eso no me agrada que autores como Agustín Laje, a quien respeto muchísimo como hombre, respeto muchísimo como intelectual, no me agrada que sean los referentes intelectuales de la derecha. Me parece que se está convirtiendo en el texto principal lo que debería ser un apéndice, lo que debería ser una nota. El texto principal tendría que ser un pensamiento que no opere dentro de los marcos de referencia russonianos y similares. O sea, Laje creo que es una izquierda crítica. Y sí necesitamos una izquierda crítica, pero eso no es la derecha. Necesitamos un pensamiento que interpreta la realidad a través de los conceptos de bueno y malo, que ponga en un lugar central el pensamiento moral, los conceptos de bueno y malo. Necesitamos un pensamiento que interprete la realidad en los conceptos de normal y anormal, es decir, lo que es coherente con la naturaleza de una cosa y lo que contradice la naturaleza de esa cosa. Un ala es normal en un ave, pero esa misma ala, anatómicamente idéntica, con la misma morfología, la misma composición química, es anormal en un perro. No podemos tener esta visión de que un ala es un ala, no importa dónde esté. No, un ala no es un ala sin importar a qué animal pertenezca. Un ala es algo profundamente anormal en un perro, pero es normal en un ave. Tenemos que pensar en términos de normal y anormal, y tenemos que volver a pensar en términos de civilización y barbarie. Que estos términos se vincularon erróneamente a la teoría racial se los apropió, empezó a usar civilizado como sinónimo de propio de las que ellos consideraban razas superiores y bárbaro como sinónimo de propio de lo que ellos consideraban razas inferiores. Por este uso apócrifo y fraudulento de esos conceptos, totalmente apartado de su verdadero significado, esta neolengua de la teoría racial, que se apropió de conceptos que no había inventado, que no le pertenecían, cuando la teoría racial cayó en un merecido desprecio, se llevó consigo los conceptos de civilización y barbarie. Bueno, tenemos que volver a poner esos conceptos en un lugar muy importante del pensamiento político. No tiene ningún sentido un análisis de la política internacional, un análisis geopolítico, que crea que todo el mundo es civilizado, no vale absolutamente nada, porque está partiendo de un completo error de base. Necesitamos, por ahí necesitamos más cosas, pero estos tres conceptos, bueno y malo, normal y anormal, civilizado y bárbaro, tienen que estar en el núcleo de un verdadero pensamiento de derecha, que es algo que no tenemos. Tenemos una izquierda crítica. Es algo, es mejor que nada. Pero necesitamos un verdadero pensamiento de derecha y no lo tenemos. ¿Qué pienso de un libro que vincula a Cervantes con ideologías políticas del siglo XIX, del siglo XX? Nada. Es demasiado ridículo, demasiado absurdo como para prestarle ninguna atención. Lo mismo que esta polémica entre historiadores de Netflix
que creen que Cleopatra era una cantante de hip hop, que era una rapera, versus ministro de no sé qué de Egipto, que cree que Cleopatra era musulmana. A ver, no estoy interesado en tomar partido en esa discusión, no me interesa opinar nada al respecto, por lo mismo que no me siento a ver partidos de fútbol de la C metropolitana. Creo que mi tiempo se puede dedicar a cosas mejores. Me dicen, he comentado varias veces que el valor de una obra de arte, por ejemplo de una película, es independiente de la ideología del autor, y sin embargo en mis reseñas suelo comentar que la ideología de los realizadores produce muy malas películas. ¿Cómo es esto? Buen punto. Yo creo que hay varias razones por las que ciertas líneas ideológicas, sobre todo cierta actitud hacia una ideología de los cineastas, les impiden filmar una buena película. Esto no quiere decir que la película sea mala porque defiende una ideología que no me simpatiza. Creo que el nacimiento de una nación es el ejemplo paradigmático. Le puedo citar cualquiera de Leni Riefenstahl, le puedo citar, sin irnos tan lejos atrás en el tiempo, le puedo citar cosas como Zootopia de Disney, que tiene una clara bajada de línea ideológica esa película. Eso no quiere decir que sea una mala película. El problema es que, para empezar, hay ciertas ideologías políticas que atraen a gente muy incompetente. Y el que es un incompetente para todo. O sea, no es que no es que va a ser un genio, va a ser Stanley Kubrick filmando películas y un pelotudo en las entrevistas hablando sobre el patriarcado me oprimen. No, eso no existe. A menos que esté mintiendo en una de las dos cosas. Cristina Fernández se disfrazó de hada madrina para visitar un orfanato, los chicos se pusieron a llorar. Cuando hace fideos, según ella misma, cuando hace fideos se le pegan. El hotel que tiene se le prendió fuego porque los matafuegos estaban vacíos. El que es un inútil, punto. O sea, simplemente que cuando lo votaron para presidente no deja de ser un inútil. Es lo único que cambia. Bueno, el inútil, cuando filma una película, sigue siendo un inútil. Esa es una cuestión. Creo que quizá no la más importante. También hay una cuestión de que las incoherencias de la ideología se transforman en agujeros de guión en la historia. Las incoherencias de la ideología, cuando la ideología es la base con la que se construye el world building, se construye el mundo de fantasía, se convierten en agujeros de guión. Ejemplo, una adolescente es tan brillante como Tony Stark, como Iron Man, y está estudiando en una escuela secundaria gracias a una ley de cupo. ¿Por qué? Si me está diciendo que es un genio de la talla de Iron Man, ¿por qué necesitan la ley de cupo? Las leyes de cupo no son para... Las leyes de cupo son para que el lugar donde debería estar alguien con talento lo ocupe un completo inútil porque tiene el color de piel adecuado, el sexo adecuado y desde luego porque no tuvo problemas en prostituirse para ocupar ese lugar y no otra persona que tampoco lo merecía, pero que tenía también el color y el sexo adecuado. O sea, no tiene ningún sentido. Esa es la incoherencia de la ideología que se convierte en un agujero de guión al trasladarla al mundo de fantasía. Otra cuestión es que las ideologías suelen defender relaciones de causa y efecto falsas y el cineasta que cree en esas relaciones de causa y efecto falsas las da por supuesto en la película, con lo cual la película no tiene ningún sentido. ¿Por qué esto provocó esto? O te mencionan un hecho, pero te están implicando algo que el público no lo capta. Te muestran un personaje que está comiendo helado de chocolate
para mostrarte que es una persona terrible, que es el villano. El público, porque él forma parte de una ideología en la que el helado de chocolate es algo propio de gente terrible. Y el público lo ve, es un personaje comiendo un helado de chocolate, no capta lo que se supone que tenía que captar, no capta el subtexto de esa escena. Este es el problema con las películas de culto, y me refiero no en sentido metafórico, me refiero a las verdaderas películas de culto. Son un completo disparate, no tienen ningún sentido, porque el público que no es parte de la secta no capta de qué carajo están hablando, no capta lo que está implícito, no capta el mensaje oculto. Y en nuestros días hay películas de culto que se han vuelto mainstream. Por ejemplo, cualquiera de Jordan Peele. Te aparecen unas referencias a una obra de Brazos a través de América, Manos a través de América, que fue una campaña de beneficencia de la década del 80. Te aparecen unas referencias a eso ahí que tienen que ver con su pedo cerebral y no... ¿Ok? ¿A qué viene esto? Para una persona que no forma parte de la secta, se quedan ayunas con ese subtexto. Otra cuestión es que en el discurso del mundo real te dicen que alguien que es malo, pero pone una excusa, es lo mismo que sea bueno. Y esto lo acepta mucha gente en el mundo real, pero no lo acepta en la fantasía. Te dicen, te están mostrando un personaje que es malo, que es malvado, que está haciendo cosas inmorales, pero te dicen, no, lo que pasa es que de chiquito le pegaban. Ok, me importa un carajo. Lo sigo considerando un personaje malvado, lo sigo considerando un villano. O te dicen que te ponen un personaje que ser una heroína de Twitter es más importante que hacer algo en el mundo real. Esta fue una de las principales razones por la que el público despreció por completo Ant-Man 3. Te ponen a una heroína de Twitter tratando como basura a un héroe de verdad que salvó literalmente el mundo. Esos son la clase de problemas Esas son la clase de problemas por la que malas ideologías producen malas películas. Desde luego hay excepciones. Zootopia es una de las películas más woke que se han filmado en la época más woke del cine. Sin embargo, creo que es una buena película. Pero son excepciones. ¿Qué le respondería al argumento de si no te gustó una película, eso es porque no la entendiste? Explícamela. Que me la explique el que diga esto. ¿Puede ser? O sea, cuando hice una reseña no muy favorable de Rick y Morty, me reventaron la caja de comentarios con no te gustó porque no la entendiste, no tenés la inteligencia suficiente para disfrutar de esta obra muy intelectual, muy inteligente, y qué bonito soy. Bueno, a ver, explíquenme el trasfondo metafísico, filosófico de cada chiste de pedos en Rick y Morty, a ver si lo capto. O sea, lo que no acepto con un argumento válido es si no te gustó una película porque no te gustó porque no la entendiste. Puede ser, explícamela. Y me dicen el sofisma de si decís algo de no te impresiona un autor es porque no lo leíste. Esos no son argumentos, no son ni siquiera malos argumentos. Están evitando discutir el verdadero asunto. Alguien comenta sobre las reseñas favorables a una mala película. Sobre gusto no hay nada escrito, así que lo voy a escribir yo. Qué gusto de mierda que tiene. Está bueno. Y voy a ir cortando por acá. Esto ha sido todo por hoy. Nos estamos viendo. Hasta la próxima. Part of what concerns me is that there are millions of people in this country who still believe that the dominant media culture has any credibility, and they really do believe that Fox News sets the standard for acceptable conservative discourse. And
with Tucker Carlson leaving, well, I do agree he certainly doesn't need Fox to stay afloat. I'll still watch him. You'll still watch him. The young audience who likes him will. His legitimacy isn't going to be given, or his ideas aren't going to appear to have the same legitimacy to an older audience. The thing that people don't realize, right, with Fox News as they exist is while CNN is the network that tells you what you're supposed to believe, Fox is the network that tells you what you're allowed to believe. You might not like the flavor CNN is offering, and so here's the outer limit over here of what you're allowed to voice and believe. And what Tucker Carlson did is he moved the Overton window they had there more towards the direction of anti-establishment truth speaking, as opposed to catering to the vision of what conservatives should be that the establishment right has been trying to promote for decades.